comida, de verdad es que parecería lo más natural, que la comida esté limpia, pero bueno, no siempre se puede. ¿Cómo estás? Muy Hola, muy buenos días a todos. Hola, Alicia. Pues muy contenta de estar aquí, porque estamos tocando un tema que, como bien dices tú, es fundamental. Muchas veces para tener una buena alimentación pensamos que si las proteínas, que bajo en grasa, que si tal, que el sodio. Pero el punto uno de una buena alimentación es que esté adecuadamente higiénico, que esté limpio, que no tenga una carga microbiana, una carga que nos pueda causar algún trastorno, una enfermedad, ¿no? Yo puedo comer algo que sea muy nutritivo y está contaminado. Pues, Oye, Alicia, por ejemplo, muchas veces sabemos perfectamente la dieta que debemos de llevar o qué alimentos obviamente nos convienen, pero el primer punto para mí sería como el comprar, ¿no? O sea, muchas veces vamos al súper y vamos agarrando las cosas sin poner atención a muchos detalles, que si vamos a comer atún y la lata está golpeada, ¿no? Que si vamos a comprar tal vez frijoles, la lata está golpeada, o el manejo que tienen los centros comerciales o los súpers con los alimentos. ¿Debemos de poner atención a ciertas cosas? Sí, y sobre todo en ese punto que tú tocas, lo que tú tienes que hacer es llegando lavar todo. O sea, porque efectivamente hay latas que vienen de central de abastos donde hay roedores, hay orín de rata, ¿no? Entonces algo fundamental es, llegan todos estos alimentos enlatados, en fin, vamos a lavarlos perfectamente bien. Y yo diría que una buena higiene empieza en el lavado de manos, ¿no? Claro. Cuando nosotros estamos comiendo, cuando estamos con el mesero, cuando le estamos sirviendo la comida a los niños, es muy importante un lavado de manos bien hecho. No el agüita, mucha gente agarra y se echa agüita y salió. Eso no es un buen lavado de manos, ¿no? Ok. Oye, bueno, ya hablamos acerca de las latas y como bien decía Andrés y nos comentabas tú, checar toda la parte de la higiene en las latas. Ahora, ¿qué pasa con la comida congelada o la que no es congelada y compramos para congelar? Por ejemplo, carnes, pescados, proteína, que a lo mejor la compramos y dice que tiene un mes de caducidad o 2 meses de caducidad o una semana de caducidad. Y tú dices, pues la meto al congelador y ahí me dura 8 meses. ¿O cuántos? Claro que sí. Fíjate que una buena método de congelación te puede hacer que un alimento te dure una cantidad de tiempo indeterminado. Es decir, si tú tienes por ejemplo, haces un guisado y lo metes en una bolsa específica para refrigeración o en un contenedor, Recipiente. pero que sea hermético para que no tenga intercambio con el exterior, tú lo puedes congelar y te puede durar meses, entonces es adecuado. Ahora, para complementar este procedimiento, a la hora del recalentado es muy importante que llegue a altas temperaturas, es decir, que no nada más se caliente, claro, que no nada más se caliente, sino que realmente alcance un punto de temperatura alto y esto te va a garantizar. Por ejemplo, cuando las personas que suelen comer antojitos en la calle, que la quesadilla y tal, bueno, el hecho de que esté al comal, que tenga un proceso térmico, nos puede ayudar muchísimo en el sentido de que pueda matar alguna bacteria. Pero ojo, si hay una lechuga contaminada, o sea, por ejemplo, lo que da en contacto nos puede ayudar muchísimo. Sí, pero entonces, es muy importante que si vamos a comer ahí, pues echemos un ojito, que es un lugar higiénico y a dónde van al baño. Que no te cobren, ¿no? Con las manitas y luego con esas manitas te preparan la torta. Sí, ¿no? claro, te cobran, venga joven, date ahí en la masa y vámonos, ¿no? Y luego te la comes tú. Oye, Alicia, bien, platicabas tú ahora de la lechuga y de las verduras. ¿Cuál es el manejo o el tratamiento que hay que tener con este tipo de alimentos? Porque, pues en algunas ocasiones ya encontramos y te dicen las etiquetas, esta verdura ya está lavada, ¿no? O esta lechuga ya es directo para el plato. ¿Qué tanta confianza podemos tener en estos alimentos que nos venden así en el súper? Bueno, en términos generales, cuando un alimento viene certificado que está listo para su uso, así es. Ajá, es decir, si es un producto que viene empacado, que viene bajo un proceso específico donde ya la lechuga viene lavada hoja por hoja, desinfectada y picada, tú puedes confiar en esto. Ahora, cuando nosotros compramos una lechuga en el súper que viene entera, eso no viene desinfectada, o sea, tenemos que llevar todo un proceso de higiene para poder entonces consumirla. Y en el caso de frutas y verduras, hay que lavarlas con agua y con jabón y al chorro del agua. Mucha gente agarra y las pela y no es suficiente porque esa fruta venía... ¿no? Mira, no hay que tomar un exceso de cloro tampoco y eso también es muy importante. Hay personas
que, por ejemplo, a la jabonadura con que se van a lavar los trastes y eso, le echan cloro. Sí. Al final del día es algo que tú también estás ingiriendo y podemos consumir en cantidades elevadas y eso tampoco es una buena idea para la salud. Entonces, lo más natural, hay que lavar las cosas. lo más Lavarlas natural. perfectamente bien, enjuagarlas, Exacto. tener una higiene en el lugar donde se preparan los Sí. alimentos. Si yo voy a comer en la calle, ver que el lugar sea adecuado, Claro. la higiene de la persona que lo está manejando y muchas veces en las cocinas no vemos qué es lo que pasa. Claro. ¿no? Entonces, checar que sea un lugar que nos ofrezca higiene. ¿no? Cambiemos hábitos Por para tener favor. una mejor Sí. alimentación. Gracias, Alicia. Gracias a ustedes. Que Súper tengas bien, súper excelente bien. semana. Gracias.